Carlos siempre había sido un hombre dedicado a su familia. Al vivir en la vibrante Ciudad de México, él y su esposa, Mariana, eran vistos como la pareja perfecta. Mariana, con sus ojos oscuros y su encantadora sonrisa, logró disimular bien sus verdaderos sentimientos. Para Carlos todo empezó a desmoronarse cuando notó pequeños cambios en su comportamiento. Mariana pasaba más tiempo fuera de casa, aduciendo compromisos laborales, y muchas veces susurraba por teléfono, cortando la conversación cada vez que Carlos se acercaba. Lo que parecía un momento estresante pronto resultó ser algo mucho más oscuro. La duda comenzó a carcomer el interior de Carlos. No quería creer que la mujer con la que había compartido tantos momentos felices pudiera traicionarlo. Pero las pruebas se acumulaban y la necesidad de saber la verdad se hacía insoportable. Decidido a descubrir la verdad, Carlos comenzó a seguirla discretamente. Sus peores temores se confirmaron cuando vio a Mariana entrar a un hotel con otro hombre. La conmoción y el dolor que sintió en ese momento fueron indescriptibles. Se sintió traicionado, humillado y furioso. En lugar de enfrentarse a Mariana de inmediato, decidió que la venganza sería su mejor aliada. Carlos comenzó a planificar meticulosamente su venganza. No solo quería lastimar a Mariana, quería destruirla de la manera más fría y calculada posible. Investigó cada detalle de la vida secreta de Mariana, descubriendo que ella no solo lo engañó, sino que también planeaba alejarlo de su propia familia, manipulando a sus hijos en su contra y socavando su autoridad como padre. La revelación de las verdaderas intenciones de Mariana selló su destino. Carlos sabía que su venganza debía ser lenta y dolorosa. Comenzó a minar la confianza de Mariana, plantando semillas de duda en su mente. En casa, mantuvo la fachada de un marido devoto, mientras manipulaba en secreto a todos los que lo rodeaban, preparando el escenario para la caída de Mariana. Cada movimiento fue calculado, cada palabra escogida cuidadosamente. Carlos estaba decidido a exponer a Mariana tal como era en realidad y, cuando finalmente lo hiciera, la devastación sería completa. Quería que ella sintiera todo el dolor y la humillación que él había sentido, y más. La traición de Mariana fue el detonante de una fría y despiadada venganza, que estuvo a punto de transformar sus vidas para siempre. Carlos era un hombre de mediana edad con una vida aparentemente perfecta. Creció en una familia humilde en la Ciudad de México, donde aprendió el valor del trabajo duro desde temprana edad. Carlos trabajaba como ingeniero civil y era conocido por su impecable ética de trabajo y habilidades excepcionales. Su matrimonio con Mariana, una hermosa mujer de ojos negros y largo cabello castaño, fue la definición de una relación ideal para muchos. Tuvieron 2 hijos, Sofía y Diego, que fueron la luz de sus ojos. La casa donde vivían era una hermosa construcción colonial en un barrio tradicional de la ciudad. El jardín siempre estuvo bien cuidado, lleno de flores coloridas que Mariana plantaba con esmero. Las paredes interiores estaban adornadas con fotografías de la familia, capturando momentos felices que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como Carlos estaba a punto de descubrir, la vida no siempre es lo que parece. Mariana era una mujer encantadora y sociable. Trabajando en relaciones públicas en una gran empresa, asistía constantemente a eventos sociales y viajaba por trabajo. Era común verla interactuando con personas influyentes, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para ofrecer. Pero recientemente Carlos empezó a notar algo diferente en su comportamiento. Pequeños cambios que podrían pasar desapercibidos para la mayoría, pero no para él. Las excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo se hicieron más frecuentes, los susurros por teléfono más constantes. Carlos sintió una punzada de inseguridad, pero decidió ignorarla. Creía que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de que algo andaba mal se volvió más difícil de ignorar. Carlos decidió no hacer acusaciones sin pruebas. En cambio, empezó a observar a Mariana más de cerca. Notó que ella estaba más distante, evitaba el contacto visual y siempre parecía preocupada. Durante una cena familiar, Mariana recibió un mensaje y rápidamente se excusó para contestar el teléfono en su habitación. Carlos la siguió en silencio y escuchó parte de la conversación. El tono de su voz era diferente, más suave e íntimo. Esta fue la primera vez que Carlos consideró la posibilidad de una traición.
La idea de que Mariana pudiera estar involucrada con otro hombre lo perturbaba profundamente. Recordó los primeros años de su matrimonio, las promesas que se hicieron y los sueños que compartieron. La idea de que todo esto pudiera ser una mentira lo llenó de ira y dolor. Sin embargo, Carlos no era un hombre impulsivo. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de enfrentarse a Mariana. Comenzó a seguirla discretamente, vigilando sus pasos e intentando descubrir la verdad. Las pistas se fueron acumulando poco a poco, reuniones en lugares discretos, mensajes sospechosos y un cambio notorio en su comportamiento en casa. Mientras tanto, la tensión en casa iba en aumento. Sofía y Diego se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero Carlos se esforzó por mantener la fachada de normalidad. No quería que sus hijos sufrieran por los problemas entre él y Mariana. Su prioridad era protegerlos y asegurarse de que tuvieran una infancia feliz, sin importar lo que estuviera pasando. La investigación de Carlos finalmente lo llevó a un hotel en el centro de la ciudad. Observó desde lejos cómo Mariana entraba al edificio con un hombre que nunca antes había visto. El corazón de Carlos latió más rápido y sintió que se le formaba un nudo en el estómago. La confirmación de la traición fue un golpe devastador, pero también sirvió como catalizador para la acción. Carlos decidió que enfrentarse directamente a Mariana no sería suficiente. Quería que ella sintiera el mismo dolor y humillación que él sentía. La venganza sería su forma de justicia y la planeó con fría y meticulosa precisión. Cada detalle fue considerado cuidadosamente, desde cómo él revelaría la traición hasta las consecuencias que ella enfrentaría. Durante los días siguientes, Carlos siguió actuando como si nada pasara. Mantuvo la rutina familiar, asistiendo a cenas, ayudando a los niños con los deberes y mostrándoles el mismo cariño de siempre. Pero detrás de este exterior tranquilo, su mente trabajaba a toda velocidad, planeando la caída de Mariana. Mariana, a su vez, empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Carlos. Él estaba más atento, mirándola con una mirada que ella no podía descifrar. Esto le inquietó, pero nunca sospechó que él sabía de su traición. Continuó con su doble vida, sin darse cuenta de que el asedio se cerraba a su alrededor. El escenario estaba preparado y las piezas estaban en movimiento. Carlos sabía que la venganza era un plato que se servía frío y estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para servir la suya. La calma antes de la tormenta solo aumentó la tensión, dejando claro que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, las consecuencias serían devastadoras. Los días siguientes estuvieron marcados por un juego de apariencias. Carlos mantuvo su comportamiento aparentemente normal, pero su mirada atenta notó cada movimiento de Mariana. En casa, las conversaciones cotidianas continuaron, pero la tensión subyacente era palpable. «Cariño, ¿puedes recoger a los niños del colegio hoy?», preguntó Mariana, con una sonrisa en el rostro, mientras preparaba el desayuno. «Por supuesto, no hay problema», respondió Carlos, con la misma tranquilidad de siempre, aunque su mente iba a 1000 por hora. Sofía y Diego notaron el cambio en el comportamiento de sus padres, pero eran demasiado pequeños para comprender la complejidad de la situación. Carlos luchaba por mantener la normalidad para proteger a sus hijos, mientras Mariana parecía cada vez más incómoda, como si sintiera que algo estaba fuera de lugar. Una noche, mientras veían una película en la sala, Carlos decidió plantar la primera semilla de la duda en Mariana. Apagó bruscamente la televisión y la miró directamente a los ojos. «Mariana, ¿crees que todo está bien entre nosotros?», preguntó, con expresión seria. Mariana, sorprendida, vaciló antes de responder. «Por supuesto, ¿por qué no lo estaría?», respondió ella, forzando una sonrisa. Carlos mantuvo la mirada fija, como buscando la verdad detrás de sus palabras. «Solo quiero asegurarme de que seamos honestos el uno con el otro», dijo, antes de volver a encender la televisión y seguir viendo la película. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La insinuación de Carlos la inquietó, pero trató de ignorarla, convenciéndose de que él no sabía nada. Sin embargo, la duda plantada empezó a crecer dentro de ella. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas insinuaciones y comentarios sutiles por parte de Carlos. Sabía exactamente cómo presionar los botones correctos para incomodar a Mariana, sin revelar nunca sus verdaderas intenciones. Cada comentario estaba calculado para aumentar su paranoia. Durante una cena con amigos,
Carlos casualmente mencionó la importancia de lealtad y confianza en una relación. Mariana sintió su mirada sobre ella y trató de ocultar su malestar con una sonrisa nerviosa. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la confianza es la base de cualquier matrimonio feliz, ¿verdad? Dijo Carlos levantando su copa a modo de brindis. Los amigos asintieron, levantando también sus copas, pero Mariana apenas pudo ocultar su nerviosismo. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Mientras tanto, Carlos continuó su investigación, reuniendo pruebas suficientes para garantizar que su venganza sería despiadada. Discretamente instaló cámaras en su casa y monitoreó los mensajes de Mariana, averiguando más sobre el hombre con el que estaba involucrada. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su ira y determinación. Una tarde, Carlos estaba trabajando en su oficina cuando recibió una llamada de su hermana Laura. «Carlos, ¿estás bien?» «Tengo el presentimiento de que algo está pasando entre Mariana y tú», dijo Laura, con voz preocupada. Carlos dudó un momento antes de responder. «Está todo bajo control, Laura. No te preocupes», dijo, tratando de tranquilizarla. Laura era una de las pocas personas en las que Carlos confiaba plenamente. Ella siempre había sido su confidente, pero sabía que necesitaba lidiar solo con esta situación. La venganza que planeó era algo que necesitaba hacer por su cuenta. Esa noche, Carlos decidió enfrentarse más directamente a Mariana, pero aún sin revelarle todo lo que sabía. Estaban cenando en casa y los niños ya se habían acostado. «Mariana, tenemos que hablar», dijo, colocando el tenedor sobre la mesa y mirándola seriamente. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «Claro, ¿sobre qué?», preguntó, tratando de mantener la calma. «He sentido que estás distante. ¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó Carlos manteniendo su mirada fija en ella. Mariana tragó, sintiendo el peso de la pregunta. «No, Carlos. Está todo bien. Solo he estado ocupada con el trabajo», respondió, tratando de sonar convincente. Carlos asintió lentamente, sin quitarle los ojos de encima. «Entiendo. Solo quiero asegurarme de que estamos bien», dijo, antes de levantarse de la mesa y salir de la habitación. Mariana se quedó allí sentada, sintiéndose más inquieta que nunca. La duda plantada por Carlos iba creciendo y ella no podía evitar la sensación de que él sabía más de lo que dejaba entrever. Mientras tanto, Carlos seguía reuniendo pruebas, preparándose para el momento en que finalmente confrontaría a Mariana con toda la verdad. Sabía que su caída tenía que ser pública y devastadora, y estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para actuar. Los días se convirtieron en semanas y la tensión en la casa de los Ruiz era palpable. Carlos estaba a punto de revelar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre, pero sabía que debía tener paciencia. La venganza era un plato que se servía mejor frío y él estaba decidido a servir el suyo de la manera más cruel posible. Se acercaba la hora de la verdad. Carlos había reunido todas las pruebas que necesitaba y su plan de venganza estaba en pleno apogeo. Sabía que para Mariana la caída sería devastadora y estaba listo para actuar. Era viernes por la noche y Carlos había planeado una cena especial en casa. Mariana parecía aliviada por su intento de restaurar la normalidad en su relación, pero no sabía que esa noche sería el comienzo de su caída. Sofía y Diego estaban en casa de sus abuelos, dándoles a Carlos y Mariana la privacidad que necesitaban para el enfrentamiento final. Mariana bajó las escaleras, vestida elegantemente, con un vestido rojo que resaltaba su belleza. Carlos, sentado a la mesa con expresión tranquila, se levantó para saludarla. «Te ves hermosa, Mariana», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, querido. Me alegro de que estemos intentando que las cosas funcionen», respondió ella, sentándose a la mesa. La cena comenzó con una pequeña charla, pero la tensión en el aire era palpable. Carlos sirvió vino y Mariana notó que estaba especialmente tranquilo, lo que la inquietó aún más. Estaba a punto de descubrir lo meticuloso y calculador que podía ser su marido. Después de cenar, Carlos sugirió que se trasladaran a la sala. Había preparado un álbum de fotos, lleno de recuerdos de los años que pasaron juntos. Cada imagen era un recordatorio de tiempos felices, pero para Carlos también era un recordatorio de la traición de Mariana. ¿Echamos un vistazo a nuestros recuerdos?,
sugirió Carlos abriendo el álbum. Mariana asintió, aunque con mal presentimiento. Las primeras fotos fueron de los primeros años de matrimonio, viajes y nacimiento de hijos. Carlos narró cada imagen con un tono nostálgico, pero a medida que avanzaban, su tono empezó a cambiar. Aquí estamos en nuestro primer viaje a Cancún. ¿Recuerdas lo felices que éramos? Preguntó Carlos mirándola directamente a los ojos. Sí, claro que lo recuerdo, respondió Mariana, sintiendo aumentar el malestar. Las páginas del álbum siguieron pasando y las imágenes empezaron a acercarse al presente. Carlos se detuvo en una foto reciente de un evento en la empresa donde trabajaba Mariana. «Esta era la fiesta de fin de año de tu empresa, ¿no?», preguntó. «Sí, fue una gran noche», respondió Mariana, tratando de mantener la compostura. Luego, Carlos sacó una nueva página del álbum, pero esta vez, en lugar de fotos felices, había impresiones de mensajes de texto, correos electrónicos y fotos de Mariana con otro hombre. Miró atónita las imágenes y luego a Carlos, que ahora la observaba con una mirada fría y calculadora. «¿Crees que soy estúpida, Mariana?», preguntó, con la voz llena de desprecio. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella se quedó sin palabras, incapaz de creer que Carlos lo supiera todo. El silencio en la habitación era opresivo y su respiración se volvió rápida y irregular. «Carlos, te lo puedo explicar», comenzó, pero él la interrumpió. «No hay nada que explicar. Lo sé todo. Conozco su caso, conozco las mentiras, conozco cada detalle sórdido», dijo levantándose y arrojando las pruebas sobre la mesa. Mariana empezó a llorar, tratando de encontrar palabras para defenderse, pero Carlos no estaba dispuesto a escuchar. Había esperado este momento, y ahora que había llegado, estaba decidido a hacerle sentir todo el dolor que él sentía. «Destruiste a nuestra familia, Mariana. ¿Creías que podías jugar con mi confianza, con los sentimientos de nuestros hijos, y salirte con la tuya?» Carlos ahora estaba de pie, la ira se mostraba en cada palabra. «Por favor, Carlos, perdóname. Cometí un terrible error», suplicó Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos la miró con desdén. «¿Perdón? ¿Crees que mereces perdón después de lo que hiciste?». Sacudió la cabeza. «No, Mariana. Pagarás por esto. Y lo pagarás caro». Carlos luego reveló la siguiente fase de su plan. Había contratado a un abogado y ya había iniciado los trámites de divorcio, buscando la custodia total de los niños. Además, había enviado copias de las pruebas de la traición al jefe de Mariana, asegurando que perdería su trabajo. «Lo perderás todo, Mariana. Tu trabajo, tu reputación, tus hijos. Me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente», dijo con un tono de fría venganza. Mariana cayó de rodillas, llorando y suplicando clemencia, pero Carlos no la mostró. La dejó allí, sola en la sala, mientras subía al dormitorio. Para él, esto fue solo el comienzo de la venganza que había planeado meticulosamente. Carlos pasó la noche en vela, reviviendo cada momento del enfrentamiento. La satisfacción que sentía por haber iniciado finalmente su venganza estuvo acompañada de una sensación de vacío. Sabía que los próximos días serían cruciales para la completa ejecución de su plan. A la mañana siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Bajó a desayunar, donde estaba Mariana, con los ojos todavía hinchados de tanto llorar. No mostró compasión. «Buenos días, Mariana. Espero que hayas dormido bien», dijo con tono sarcástico. Mariana no respondió. Sabía que cualquier intento de diálogo sería inútil. Carlos estaba decidido y ella sintió el peso de sus acciones caer sobre sus hombros. Carlos salió de la casa y se dirigió a la oficina, donde se reunió con su abogado. Discutieron los próximos pasos en el proceso de divorcio y la estrategia para asegurar la custodia de los niños. Carlos no dejaría ningún espacio para que Mariana disputara. Mientras tanto, Mariana intentaba recoger los pedazos de su vida. Sabía que había cometido un terrible error, pero no esperaba que Carlos llegara tan lejos en su venganza. Desesperada, intentó llamar al hombre con el que estaba teniendo una aventura, pero él no respondió. Su traición fue un nuevo golpe a su confianza ya destrozada. Días después, Carlos convocó una reunión familiar.
Sofía y Diego estaban presentes y Mariana supo que ese sería el momento en que Carlos les revelaría todo a sus hijos. Ella intentó interceder antes de que él comenzara. «Carlos, por favor no hagas esto delante de los niños», suplicó. Carlos la ignoró y empezó a hablar. «Sofía, Diego, necesito decirte algo muy importante», dijo con tono serio. Los niños miraron a su padre, confundidos y preocupados. «Tu madre nos ha estado mintiendo. Nos ha estado engañando, tiene otro hombre en su vida. Esto es algo que hay que saber porque afectará a nuestra familia», explicó. Sofía se puso a llorar y Diego permaneció en silencio, atónito. Mariana intentó consolarlos, pero ellos la alejaron, todavía procesando la impactante revelación. «Sé que esto es difícil de entender, pero voy a hacer lo mejor para nosotros. Lucharé para mantenerlos seguros y felices», dijo Carlos abrazando a sus hijos. Mariana sintió como si todo su mundo se desmoronara. Había perdido el respeto y la confianza de sus hijos y sabía que nunca podría recuperar lo que había destruido. En los días siguientes, la vida de Mariana dio un vuelco. La despidieron de su trabajo, su reputación quedó arruinada y sus amigos y familiares la rechazaron. Carlos había orquestado su caída con precisión y ella estaba cosechando los amargos frutos de sus acciones. Carlos, en cambio, sintió una mezcla de satisfacción y vacío. Había conseguido lo que quería, pero, ¿a qué precio? La venganza había consumido su vida y, aunque había castigado a Mariana, sabía que las cicatrices emocionales de sus hijos serían difíciles de sanar. Una noche, estando solo en casa, Carlos reflexionó sobre todo lo sucedido. Había logrado su objetivo, pero, ¿a qué precio? El vacío dentro de él pareció crecer y se dio cuenta de que la venganza no le traería la paz que esperaba. Carlos miró una foto de Sofía y Diego, recordando los momentos felices que pasaron juntos. Sabía que necesitaba ser fuerte por ellos, pero también necesitaba encontrar una manera de sanar las heridas que se habían abierto. Con el tiempo, Carlos empezó a buscar ayuda para él y sus hijos. Asistieron a terapia familiar, tratando de reconstruir la confianza y el amor que habían sido destruidos. Carlos sabía que sería un camino largo, pero estaba decidido a hacer todo lo necesario para devolver la felicidad a sus hijos. Mariana, por otro lado, afrontó sola las consecuencias de sus actos. Sabía que no había excusa para lo que hizo y lo único que podía hacer ahora era intentar redimirse de alguna manera. Los días se convirtieron en meses y, aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, Carlos y sus hijos comenzaron a encontrar una nueva sensación de normalidad. La venganza se había cumplido, pero la verdadera victoria estaba en la capacidad de seguir adelante y encontrar una nueva forma de vida. La revelación de Carlos y las acciones posteriores habían dejado una profunda huella en todos los involucrados. La familia Ruiz estaba en ruinas y la tensión impregnaba cada rincón de la casa. Sofía y Diego, ahora más conscientes de la complejidad de las relaciones, intentaron lidiar con el dolor de la traición y el cambio drástico en sus vidas. Carlos, a pesar de su exitosa venganza, sintió el peso de las consecuencias. Observó a sus hijos, antes llenos de alegría, ahora moviéndose con silenciosa tristeza. Sabía que necesitaba ayudarlos a sanar, pero también reconoció que necesitaba su propia curación. «Papá, ¿por qué mamá hizo eso?», preguntó Diego una noche, mientras Carlos lo acostaba. Carlos respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «A veces la gente se equivoca, hijo. Grandes errores. Pero eso no significa que no te amen. Mamá cometió un error muy grande y ahora tenemos que aprender a seguir adelante», respondió en voz baja. Diego asintió lentamente, todavía intentando entender todo. Mientras tanto, Mariana vivía una pesadilla. Sin trabajo, sin amigos y con su reputación arruinada, se refugió en casa de su hermana Marcela. Marcela, que siempre ha sido la más pragmática de las dos, la acogió sin juicios, pero con un claro mensaje de responsabilidad. «Mariana, debes afrontar las consecuencias de tus actos. Huir no solucionará nada», dijo Marcela, mientras le servía una taza de té a su hermana. Mariana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sé, Marcela. Sé que la cagué. Pero no sé por dónde empezar a arreglarlo», respondió Mariana con la voz entrecortada. Marcela tomó su mano, tratando de ofrecerle algo de consuelo.
empiece por disculparse. Atentamente. Y luego, trabaja en ti mismo. Demuestra que puedes ser mejor, sugirió Marcela. Mientras Mariana intentaba encontrar un camino hacia la redención, Carlos se concentraba en reconstruir la vida de sus hijos. Decidió que un cambio de ambiente podría ayudar a la familia a sanar. Habló con sus hijos sobre la posibilidad de mudarse a un nuevo hogar, lejos de recuerdos dolorosos. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? En un lugar donde podamos crear nuevos recuerdos, sugirió Carlos durante una cena familiar. Sofía, que era la mayor y más sensible de los dos, miró a su padre con los ojos brillantes de esperanza. Creo que eso estaría bien, papá. Quizás en algún lugar con un gran jardín, donde podamos plantar nuevas flores, dijo con una leve sonrisa. Diego asintió con entusiasmo, la idea de un nuevo comienzo hizo brillar sus ojos. Carlos empezó a buscar casas y pronto encontró una que parecía perfecta. Era una casa espaciosa, con un gran jardín, ubicada en un barrio tranquilo. Sabía que este cambio sería el primer paso para sanar a todos. El día de la mudanza, Carlos sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Dejar atrás el hogar donde se crearon tantos recuerdos no fue fácil, pero sabía que era necesario. Mariana, a su vez, finalmente reunió el coraje para enfrentar a Carlos. Ella se presentó en su casa sabiendo que la mudanza estaba cerca. Carlos abrió la puerta, sorprendido de verla. Carlos, sé que probablemente no quieras verme, pero necesitaba venir, comenzó vacilante. Carlos permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Cometí errores terribles. Destruí a nuestra familia y merezco todo lo que me está pasando. Pero quiero disculparme. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que lo siento, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Mariana, no sé si algún día podré perdonarte del todo. Lo que hiciste nos hirió profundamente. Pero por el bien de nuestros hijos, debemos encontrar una manera de seguir adelante. Esto no significa que volveremos a estar juntos, pero necesitamos ser padres de Sofía y Diego, respondió con firmeza. Mariana asintió, sabiendo que era lo máximo que podía esperar. Solo quiero que sepan que los amo y que estoy aquí para ellos cuando me necesiten, dijo antes de irse. Mudarse a la nueva casa trajo un nuevo comienzo para Carlos y sus hijos. Comenzaron a crear nuevos recuerdos, plantando flores en el jardín y explorando el vecindario. La terapia familiar estaba ayudando a reconstruir la confianza y la comunicación entre ellos. Aunque el dolor de la traición todavía estaba presente, estaban aprendiendo a vivir con él, a encontrar momentos de alegría y a mirar el futuro con esperanza. Carlos, mirando el jardín donde jugaban sus hijos, sintió que un peso se quitaba lentamente de sus hombros. Sabía que el camino hacia la curación sería largo, pero estaba decidido a seguir adelante, día a día. La nueva casa trajo un aire de renovación a la familia Ruiz. Pasaron los meses y poco a poco Carlos, Sofía y Diego empezaron a adaptarse a la nueva realidad. Las sesiones de terapia familiar ayudaron a sanar las heridas abiertas por la traición, y el jardín se convirtió en un símbolo de su recuperación, con flores que crecieron y florecieron, reflejando la nueva esperanza en sus vidas. Una tarde, mientras plantaban nuevas flores en el jardín, Carlos sintió que era hora de tener una conversación importante con sus hijos. Llamó a Sofía y a Diego para que se sentaran a su lado en el balcón. Niños, quiero hablarles del futuro y de lo que aprendimos juntos en los últimos meses, comenzó Carlos, con un tono suave pero serio. Sofía y Diego miraron a su padre sintiendo la importancia del momento. Hemos pasado por momentos realmente difíciles y sé que todavía nos estamos recuperando. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. La lealtad y la honestidad son fundamentales en cualquier relación y debemos recordarlo todos los días, continuó. Sofía, cogida de la mano de su padre, asintió. Entiendo, papá. Aprendí que debemos ser sinceros y apoyarnos unos a otros, dijo con madurez. Diego, todavía procesando todo, añadió, y eso, incluso cuando alguien está podemos aprender a perdonar y seguir adelante. Carlos sonrió, orgulloso de la sabiduría de sus hijos. Exactamente. Y esa es la lección más importante de todas. Perdonar no significa olvidar,
sino elegir no dejar que el pasado defina nuestro futuro, dijo sintiendo una paz interior. Mientras la familia Ruiz encontraba su nuevo equilibrio, Mariana también buscaba la redención. Había conseguido un nuevo trabajo y estaba trabajando duro para reconstruir su vida. Lo más importante es que estaba decidida a recuperar la confianza de sus hijos, aunque sabía que el proceso sería lento. Mariana empezó a visitar a Sofía y Diego regularmente, siempre con el apoyo de Carlos. Sabía que cada encuentro era una oportunidad para demostrar que estaba comprometida a ser una mejor madre. Un día, mientras Mariana ayudaba a Sofía con un proyecto escolar, la niña miró a su madre y le dijo: «Mamá, sé que cometiste un gran error, pero aún te amo. Quiero que seamos felices juntos otra vez». Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. «Yo también te amo, Sofía. Y prometo que haré todo lo que pueda para ganarme tu amor y tu confianza nuevamente». Carlos, mirando desde lejos, sintió una mezcla de emociones. La venganza se había cumplido, pero se dio cuenta de que la verdadera victoria estaba en la capacidad de perdonar y construir algo nuevo. Se acercó a Mariana y Sofía, participando de ese momento de reconciliación. «Todos estamos aprendiendo a ser mejores», dijo colocando su mano en el hombro de Mariana. «Y juntos podemos superarlo todo». La vida continuó, con altibajos, pero la familia Ruiz encontró una nueva forma de felicidad. Carlos consiguió un nuevo trabajo que le permitió pasar más tiempo con sus hijos y el jardín siguió floreciendo, reflejando renovación y esperanza. Una mañana soleada, Carlos recibió una carta inesperada. Era una oferta de trabajo en una prestigiosa empresa de ingeniería en Estados Unidos. La oportunidad era tentadora, pero sabía que tendría que discutirla con sus hijos antes de tomar cualquier decisión. Esa noche llamó a Sofía y Diego para conversar. «Niños, recibí una oferta de trabajo en Estados Unidos. Sería un gran cambio para todos nosotros, pero también una oportunidad increíble. Quiero saber qué piensas sobre esto», dijo con una sonrisa alentadora. Sofía y Diego se miraron emocionados ante la perspectiva de una nueva aventura. «Creo que sería genial, papá», dijo Diego con los ojos brillantes. «Sí, podemos empezar de nuevo en un lugar nuevo y tú estarás con nosotros», añadió Sofía. Carlos sintió que su corazón se calentaba con el entusiasmo de sus hijos. «Entonces, hagamos esto juntos», dijo abrazándolos. Mariana fue informada del cambio y aunque triste al ver partir a sus hijos, supo que era la mejor decisión para ellos. Prometió visitarlos con la mayor frecuencia posible y mantener el vínculo que poco a poco estaba reconstruyendo. Llegó el día de la partida, y mientras el avión despegaba, Carlos miró a sus hijos sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. La venganza se había cumplido, pero había encontrado algo aún más valioso: la capacidad de perdonar y seguir adelante. Carlos sabía que el futuro traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento y felicidad. Con Sofía y Diego a su lado, estaba listo para cualquier cosa que la vida le deparara. Y así, la familia Ruiz se embarcó en un nuevo viaje, dejando atrás las cicatrices del pasado y abrazando el futuro con esperanza y determinación. El jardín que floreció en su nuevo hogar sería un símbolo permanente de su resiliencia y capacidad para encontrar la belleza incluso después de la traición más profunda.